Estuve trabajando estos y varios otros cuentos, un poco tomándolos y dejándolos en los últimos 4 años más o menos. Algunos eran incluso paralelos al lanzamiento de Los Atacantes. A la hora de juntarlos, de pensar en otro libro, pues fue el proceso de reunir estos textos que están un poco dispersos, decidir cuáles de veras podían estar dentro de un libro, porque otros quedaron, digamos, fuera, descartados quizá para algún proyecto posterior, y trabajarlos. Hacer una revisión de los 6 seleccionados, que más o menos tienen todavía temas en común, ¿no? Algunas ideas afines y sobre todo ampliarlos. Fíjate, fue curioso porque el proceso tuvo que ver casi invariablemente con la tarea de hacer un poco más extensos los textos, para contar un poco más acerca de los personajes. Cuando yo era niño y rompía algo, dejaba caer algún objeto, mi mamá me regañaba así, me decía, tienes manos de lumbre. Estaba exasperada y quería dar a notar que yo era torpe o que cometía errores. Y eso es algo que en aquel tiempo decían mucho las mamás, ¿no? Igual que algunas otras frases parecidas, ¿no? Como manos de estómago, como cualquier otra. Y es una frase que se refiere un poco a la inocencia, a un error o una torpeza inocentes. Pero cuando pasa uno de la infancia y descubre que sigue tropezándose y sigue cometiendo torpezas y sigue de pronto aventándose de cabeza en situaciones que representan la posibilidad de un daño grave, ¿no? Para sí mismo, para otras personas, pues entonces ya el término manos de lumbre se vuelve menos inocente, ¿no? Tiene connotaciones como más inquietantes. Y ese es como el hilo conductor de los textos, la forma en la cual los seres humanos somos capaces de cometer errores terribles por arrogancia, por ignorancia, por pura mala suerte, y a dónde nos llevan. Y ya de rebote también, como constantemente, aunque vamos dando tumbos y vamos cometiendo estas torpezas terribles en muchos casos, constantemente estamos tratando de encontrar excusas o pretextos para nuestras acciones, ¿no? Siempre nos estamos inventando racionalizaciones para seguir creyendo que actuamos bien, que tenemos razón, que lo que nos pasa no fue una tontería o un serio error, ¿no? Para seguir siendo los héroes de nuestra propia película. Yo creo que los seres humanos sí tenemos una tendencia autodestructiva que puede ser muy fuerte en determinados momentos y que viene incluso en circunstancias que podrían parecer ideales, ¿no? Una persona que tiene un matrimonio estable de pronto lo sabotea, ¿no? Una persona que está avanzando en su carrera también se detiene, la abandona, comete deliberadamente un error fatal, ¿no? O no deliberadamente, pero sí inconscientemente. Sí hay esta constancia, pues, del error en nuestra vida, esta posibilidad. Los Leones del Norte es la historia de un escritor que ha hecho al menos parte de su carrera, pero durante muchos años, a partir de plagios, de tomar textos de otras personas y publicarlos como si fueran suyos. Es una labor que le ha dado fama, que le ha permitido darse a conocer y de la cual ha salido impune durante mucho tiempo hasta el momento en el cual se desarrolla la narración, porque resulta que este tipo de plagio, este tipo de acto que hemos visto tantas veces, pues no es solamente o no es principalmente, digamos, una operación textual o artística como, digamos, como recibir una influencia de un precursor literario o como recombinar o recontar o rehacer una historia o un texto previo, ¿no? Que son cosas que suceden cotidianamente y que no entran dentro de este ámbito. El plagio, como lo practica esta persona, es sobre todo un acto de poder, un acto de abuso de poder, de imponerse sobre estas otras personas a las que él considera menos importantes, ¿no? Más débiles, menos dignas de recibir elogios, o recibir dinero por su trabajo que él. Y todo esto le funciona muy bien hasta el momento en el cual, por error, se pone a plagiar a alguien que en realidad es más poderoso o más importante que él. Y entonces ahí es donde se le pierde la impunidad.
Marina es la historia de un adolescente, un chavito llamado Sergio, que decide que podría ser una buena idea tratar de hipnotizar a una de sus primas para luego abusar de ella, o por lo menos sentir que la tiene a su merced, ¿no? Resulta una fantasía más frecuente de lo que parece, ¿no? Que se manifiesta de muchas formas entre los hombres, la idea de someter a otras personas, ¿no? Nada más que este chavito lo hace por unos medios muy extraños. Y lo que ocurre es que efectivamente pierde el control de la situación, no sabe realmente lo que está haciendo y hay una consecuencia, digamos, inesperada de lo que se le ocurre hacer cuando por fin se queda solo con esta muchacha, que no voy a contar aquí. La segunda, Celeste, es la historia de una mujer llamada Celeste, justamente, que está muriéndose de cáncer y a la que le ofrecen una alternativa para tratar de seguir viviendo, que es someterse a una especie de tratamiento experimental para que su conciencia, su inteligencia sea capturada, como ahora se captura el movimiento de los actores en una película, pero lo que se guarda, digamos, en una computadora, en un sistema de información, no es una serie de imágenes, sino literalmente la mente de alguien, ¿no? Es un proyecto que principalmente se tiene pensado para beneficiar a gente muy rica, a la cual se le va a vender este tratamiento para convertirla virtualmente en inmortal. Pero entonces Celeste es como el conejillo de Indias, o uno de varios en este desarrollo tecnológico. Y todo parece ir bien, efectivamente parece que va, digamos, logrando pasar los diferentes obstáculos, va despidiéndose de la vida, que es por supuesto un asunto muy angustioso, pero al mismo tiempo sí se va logrando traspasar su conciencia a la computadora. Y el problema es que todo esto ocurre no en un ambiente, digamos, totalmente abstracto y sanitizado de investigación científica, sino que ocurre en una vida humana normal en la cual hay toda clase de problemas, desde las frustraciones que puede tener una persona que no cree haber logrado lo que se proponía en la vida, hasta las dudas o las incertidumbres que trae la vida en pareja, ¿no? Y todos estos detalles humanos que se transfieren también a la máquina junto con el resto de la conciencia de Celeste, la llevan y llevan a la gente a su alrededor a una situación muy complicada, justamente cuando ya no hay marcha atrás en todo lo que están haciendo. Yo creo que justamente uno de los grandes temas de nuestra época es esa destrucción que hemos estado realizando como especie, esa depredación de los recursos naturales del medio ambiente, que ya empieza a manifestarse como un problema muy serio y muy cercano a causa del deterioro climático, ¿no? Y que por desgracia es también un tema que se ha politizado de unas formas absurdas, ¿no? Y gracias a lo cual hay muy pocas personas, muy pocos gobiernos, autoridades haciendo esfuerzos auténticos para tratar de reducir las causas del deterioro y de la contaminación ambiental, ¿no? Este es un problema muy serio y es un problema que va aparejado con muchos otros de nuestro tiempo, incluyendo, por supuesto, la vida de la gente más joven, no solo porque va a estar amenazada de manera muy inmediata y de manera muy directa, sino también porque todo esto se da en un entorno en el cual estamos existiendo en comunidades que parecen estar cada vez más fragmentadas, ¿no? En las cuales hay cada vez menos consenso acerca de una verdad compartida, de una idea compartida acerca de la existencia, de la realidad, y en las cuales la subjetividad, digamos, o los diferentes puntos de vista subjetivos de cada persona parecen ser más importantes, ¿no? que cualquier otra cosa, ¿no? Esta es una época que está volcada, obsesionada con esta idea del yo y sobre todo de la promoción del yo. Estamos todo el tiempo tomándonos selfies, subiéndonos a Instagram, manifestando cómo nos sentimos o quién nos cae mal en Facebook, ¿no? Y ese es, de cierta manera, un nuevo problema también de salud, porque no es un problema de salud física, pero sí es un problema de salud emocional, ¿no? Que estamos viendo, esta obsesión, digamos, con la gratificación instantánea, encerrarse cada vez más en burbujas informativas, donde solamente recibimos aquello en lo que ya creemos, ¿no? Para confirmar
nuestros prejuicios, están ocasionando, por supuesto, grandes divisiones sociales que no habíamos visto y el ascenso también de una nueva camada pues, de regímenes de políticos opresivos, ¿no? Tiránicos en muchos casos. Y además están causando una serie de padecimientos en los individuos, ¿no? Cierta especie de disonancia cognitiva en ciertos momentos, casos de depresión, ¿no? Porque la distancia entre estos ideales impuestos sobre todo el mundo y lo que uno puede buenamente hacer desde su computadora o desde su teléfono con su filtro de Instagram se vuelve cada vez mayor. Un libro como Manos de Lumbre está escrito en un tiempo que es angustioso, que es preocupante y por supuesto que está reaccionando a esa preocupación. Todos los cuentos de una manera u otra tienen que ver con sucesos que se pueden observar en las noticias, en la vida real. Algunos de ellos incluso tienen algunos detalles tomados de casos reales que yo vi, digamos, directamente o que me tocó presenciar. Y sí tiene, digamos, una carga pues de preocupación acerca de cuál puede ser nuestro futuro, de cómo podemos sortear por lo menos o mitigar el daño que nosotros mismos nos hacemos. Yo no creo que sea una buena idea hablar de un destino inevitable, ¿no? De una mala suerte que nos va a caer, querámoslo o no, porque me parece que esa es una salida fácil. Eso nos permite digamos, salirnos por la tangente, pensar que estamos eximidos de responsabilidad o de la necesidad de trabajar para hacer un poco menos horrible por lo menos nuestro entorno. Yo creo que ese no es el modo de abordarlo. Yo creo que a muchos, digamos, de los poderes fácticos que estamos viendo en esta época, que hacen toda clase de barbaridades, les conviene que tengamos una actitud fatalista. De hecho, les conviene que pensemos que no hay nada que hacer, ¿no? Que lo que hay que hacer es como recargarse y nada más quejarnos en redes, porque eso no sirve de nada, ¿no? Me parece al contrario que de alguna manera necesitamos sacudirnos esa actitud. Algunos de los cuentos, la mayoría de los cuentos sí tiene situaciones, digamos, donde el personaje está atrapado en su propio hacer, en sus propias circunstancias y no puede salir, pero hay algunos que podrían llegar a salir, que podrían llegar a hacer algo distinto de lo que están haciendo, de alguna forma optar por alguna opción que por lo menos les permita seguir adelante, no derrumbarse del todo. Y creo que está muy deliberado en el texto, ya lo dirán quienes lo lean. Está muy deliberada la idea de, a ver, lo digo así, está dicho de forma muy enfática que quienes pueden sobrevivir es porque intentan hacerlo en compañía, intentan hacerlo en comunidad, entre la gente que los rodea, ¿no? Y no solamente por su esfuerzo. Creo que es algo que estamos olvidando en esta época, ¿no? La necesidad, la certidumbre de que vamos a tener que vivir en comunidad, ¿no? De que al contrario de lo que también está de moda en esta época, no se trata de que cada uno de nosotros tenga que perseguir nada más su propia realización individual a costa de lo que sea y pasando por encima de quien sea. Toda la historia humana se ha desarrollado en comunidad y nos necesitamos unos a otros y estamos metidos en lo mismo. Entonces es importante que nos recordemos eso constantemente. Yo creo que mi hijito favorito de estos 6, que son poquitos además, porque yo tengo libros como de minificción, entonces son índices larguísimos, ¿no? Son como 30, 40. Entonces, ¿cuál, no? Pero en este que son 6, que es una camada pequeña, yo creo que mi favorito es La Segunda Celeste. Creo que es uno de los cuentos que he hecho que más me gustan. Y me gusta porque de alguna manera creo que responde a muchas de estas preocupaciones y además tiene como un personaje que me resulta muy cercano. Por la misma razón, también me es muy entrañable el último cuento, el de Voy hacia el cielo, que además tiene, digamos, muchas referencias musicales que no solo son de las que yo conocí en mi infancia, sino que además me hacen recordar a un pariente a quien quise mucho, un tío, que nació en 1950, entonces estaba en la edad perfecta para
participaba en los movimientos estudiantiles de los años 60, fue al famoso Festival de Rock de Avándaro y era el que monopolizaba el tocadiscos en casa de mi mamá, ¿no? Porque vivía allí también, y entonces todo el tiempo estaba poniendo los Beatles, George Harrison, Pink Floyd, que fue la música con la que yo crecí. Entonces un poco me acuerdo de él a partir de la música que se menciona constantemente en el texto. Creo que algunos de los textos que se quedaron por el camino van a entrar en libros posteriores. De momento están descansando, se lo ganaron, ya veremos después cómo los reviso. Ahora estoy acabando una novela juvenil que ya me urge terminarla, porque me ha pasado algo que me da mucho gusto. En las últimas semanas se me han empezado a ocurrir nuevamente ideas para cuentos nuevos, ¿no? No de revisión de cuentos anteriores, y entonces pues ya tengo muchas ganas de pasar a eso también.